Y este hombre de Dios ha servido tanto a nosotros ahí en la iglesia del bispo JP, y fue una bendición de Dios, y tenerlos aquí con nosotros es una alegría muy grande. Amén, iglesia. ¿Alguien más aquí está feliz por la visita de todos estos hermanos aquí esta noche? ¿Qué vamos a decir? 1, 2, 3. Sean bienvenidos en nombre de Jesús. Está muy flojito. Hermano de Anaí, usted de atrás también me obedece su nombre, campeón. Fernando también, que está nos visitando. Primero nosotros ensayamos así, después hacemos así, 1, 2, 3. Sean bienvenidos en nombre de Jesús. Un fuerte aplauso. Y usted va a recibir un abrazo ahí de algún hermano, de alguna hermana, dando la bienvenida a usted, expresando la alegría que tenemos esta noche de tener a cada uno de vosotros aquí en el nombre santo del Señor Jesús. Vamos a bendecir nuestros hijos para subir ahí en las clases de los niños. Padre, en nombre de Jesús, nosotros oramos, bendecimos la vida de los niños. Que tú puedas estar dando a ellos, Señor Altísimo, una palabra de bendición, de victoria. Nosotros oramos, profetizamos, declaramos sobre la vida de ellos, que puedan crecer, Señor Altísimo, como luz del Señor, como sal de la tierra. Bendecidos como profetas, hombres y mujeres de Dios por donde ellos pasaren. Que sean influenciadores de generación, y tu nombre sea glorificado a través de la vida de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los niños ya van a estar subiendo en el nombre santo del Señor Jesús. Estoy sintiendo la presencia de Dios aquí. Estoy sintiendo que el Señor tiene algo para la vida de alguien aquí esta noche. Amén. Yo quiero compartir una palabra con la iglesia. El Señor viene ministrando una palabra en mi corazón a lo largo de las últimas semanas, y esa palabra tiene cambiado mi vida. Y yo creo que usted entró aquí esta noche para oír algo de Dios, para usted oír algo de Pastor Alisson. Usted me busca en el final, porque llegó el momento de oírmos algo de Dios. Amén. Yo creo que Dios tiene algo para la vida de cada uno de nosotros. Y el hecho de usted estar aquí esta noche no es un accidente, es un mover profético de Dios. Tú eres hijo, tú eres hija, y el Padre tiene un plan muy grande sobre tu vida. Tú eres especial, tú eres la niña de los ojos de Dios, como declara la palabra del Señor. ¿Alguien aquí lo cree? Diga amén. Amén. Nosotros acabaron de sentar, pero voy a pedir para se poner de pie. Sentando y se quedando de pie así constantemente, salimos de aquí bendecidos y más delgados. Amén. En nombre de Jesús. Es un gimnasio gratis. Aleluya. Levanta la mano, toca a tu hermano de la derecha, hace de todo eso, hace parte, nada es accidente. Amén, hermano. Va a salir de aquí bendecido, más guapo. Amén. Amén. Abro la palabra del Señor en Mateo 14. Mateo capítulo 14, versículos 22 hasta versículo 33. Por muchas ocasiones yo prediqué en ese texto. Por muchas ocasiones yo ministré la palabra del Señor en este texto. Pero que el Señor ministró algo nuevo. Y ¿cuántos aquí tienen fe? Dígame. Amén. Yo tengo fe. Amén. Pero fe verdadera solo en la práctica. Decir es muy sencillo. Decir que tenemos fe. Si usted mira para este hermano de la derecha, por la Biblia que le tiene, él tiene fe. Mirando, sí, por la ropa que le tiene, usted mira y dice, wow, este hermano está lleno de fe. Amén. Que no tiene Biblia se acerque de un creyente, ¿no? Para ayudar a leer en nombre de Jesús. Tenemos alguna Biblia ahí arriba, es gratis. Amén. En nombre santo del Señor Jesucristo. ¿Cuántos encontraron Mateo 14? Diga Quien no encontró, solo mirar en la pantalla. Aleluya. Y si usted no encontrar Mateo, hermano, capítulo 14, vamos a tener que orar por usted en el final del culto. Amén. Si usted no encontrar habla Ageo, Sofonías, todo bien, pero que Mateo, si usted no encontrar Mateo, está necesitando de oración. Amén. Mateo 14, versículo 22, adelante habla así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos
entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Es interesante que la palabra de Dios habla que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, o sea, gritaron. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. 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 Verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, en nombre de Jesús, sabemos que tú eres un Dios que conoce nuestro ayer, nuestro hoy, nuestro mañana. Queremos pedirte que tú puedas manifestar tu gloria una vez más sobre nuestras vidas aquí esta noche. Soy necesitado de ti, soy dependiente de ti. Si usted, Señor Altísimo, no puede bendecir a nosotros, ¿quién podría bendecirnos? Por eso que esta noche nosotros nos reunimos aquí para declarar que tú eres un Dios poderoso, omnipotente, omnisciente. Un Dios, Señor Altísimo, que conoce, Padre Altísimo, la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, yo creo que fui llamado para motivar generaciones. Y yo creo que vidas que están aquí necesitan, Señor Altísimo, de una palabra de motivación. Pero que motivar el hombre puede motivar uno al otro. Pero que no queremos una motivación natural, queremos un cambio sobrenatural sobre nuestras vidas. Empieza a soplar de tu espíritu sobre esta casa esta noche. Empieza a manifestar tu gloria. Y mientras la palabra va siendo ministrada, el Señor empieza a obrar milagro en la vida de cada uno de nosotros. Señor, yo no quiero esperar hasta el final del culto para celebrar mi victoria. Yo quiero, Señor Altísimo, celebrar mi victoria ahora en el principio, porque tú eres un Dios que no está pendiente de las circunstancias favorables. Tú eres un Dios que puede cambiar ahora la vida de esta hermana, de ese hermano. Tú eres un Dios que puede cambiar ahora esta circunstancia. Tú eres un Dios que puede curar esta enfermedad ahora, Padre. Esta palabra contraria, tú puedes cambiarla ahora. Por eso que nosotros declaramos: Satanás está derrotado bajo la sangre de Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día en la cruz del Calvario. Y esta noche nosotros nos reunimos para decir que Él es santo, que Él es santo, que Él es santo, que Él es poderoso, que Él reina, que Él reina, que Él es rey, Él es sacerdote, Él es profeta. Él es aquel que subió al cielo, está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Él es verbo que se hizo carne. Él es la roca, Él es la sombra del desierto, Él es la fuente de agua viva, Él es el alfa y omega, Él es el principio y el fin. Él es aquel que empezó la buena obra en nuestra vida, y no hay hombre, no hay circunstancia que pueda cambiar la ruta que Dios determinó. Hay una jornada de victoria. Alguien aquí lo cree, empieza a adorarlo. Hay una jornada de victoria, hay una ruta de victoria, y Dios preparó el camino delante de la iglesia.
la iglesia se levanta triunfante, la iglesia se levanta adorando, la iglesia se levanta glorificando. Hay algún adorador aquí, empieza a declarar: Él es el Señor Dios Todopoderoso para todo el siempre, en el nombre de Jesús. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Antes de usted sentar, declare la palabra del Señor conmigo. Nesta noche, toda la iglesia, con todo el espíritu profético, diga conmigo: hay poder en mi boca, hay vida, hay milagro. Diga: yo activaré mi futuro, hablaré palabras de vida y no de muerte, de sanidad y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición. Ahora grita esta palabra: porque en mi boca hay un milagro. Toque pelo menos 3 personas y diga así: yo declaro victoria, milagro, bendición de Dios sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Puedes sentar, iglesia, en el nombre santo del Señor. Estoy sentindo que estoy me olvidando de algo. Bueno, próximo domingo será día 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no sí? ¿Sí o medio sí? Próximo domingo estará con nosotros pastor Manuel de Oliveira, de Estados Unidos. Juntamente con pastor Juliano Sócio, aquele cantante bendecido, lleno de Dios. Son 2 presbiterianos pentecostales y van a estar pasando por aquí, por Barcelona. Vienen para una conferencia en Europa y como hicieron el año pasado, van a estar aquí próximo domingo. Pastor Manuel de Oliveira, él es un consultor, en castellano, consultante, consultor de moda, por ejemplo, pero que no es de moda, él es de ejecutivos. Amén. Él es un consultor de empresarios, de empresa que viaja todo el mundo. Y tener él aquí como es amigo de nosotros, es un amor de persona. Ele vai estar com nós próximo domingo, trayendo a poderosa palavra de Deus para nossas vidas. Acompanhando ele vai estar o pastor Juliano Sócio. Os dois são brasileiros que trabalham nos Estados Unidos, uma das igrejas mais grandes brasileiras de língua portuguesa. Não vou dizer brasileira, mas de língua portuguesa em Massachusetts, Estados Unidos, é do pastor Manuel de Oliveira. Es una iglesia muy grande, muy bendecida, y este hombre es una potencia en las manos de Dios. Tiene una palabra, una sabiduría. Es una persona muy especial para este ministerio. Ya profetizó cosas lindas de Dios aquí en esta casa. Estamos viviendo las profecías que este hombre está profetizando, y próximo domingo estará con nosotros. Amén. Esta semana todavía vosotros van a encontrar en la internet ahí todos los datos para compartirnos: Instagram, Facebook, oración, ¿qué más? Twitter, todas las cosas que vosotros saben ahí poner la mano. Amén. Amén. Amén o no amén. Amén. Muy bien. Y vamos a adorar a Dios por eso. Amén. Aleluya. El Señor ministró esta palabra en mi corazón. Aquel bicho entró aquí otra vez, salió. Amén. La palabra del Señor habla acerca del propósito de la iglesia. Yo tengo una preocupación muy grande, personal, mía como pastor. Cuando entregué la vida a Cristo, yo busqué la comprensión exacta del propósito de la iglesia. Porque cuando yo comprendo qué es la iglesia, yo comprendo el propósito de Dios para mi vida, mirando de un punto de vista colectivo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la representación oficial de Cristo sobre la tierra. Amén. A punto que la palabra de Dios declara que los ángeles se pusieron a la disposición para hacer la obra de Dios sobre la tierra, pero que la confianza de Cristo es tan grande sobre la iglesia que está en las manos de cada uno de nosotros sermos embajadores de Cristo en la tierra. Amén. Somos hijos, somos representantes de Cristo sobre la tierra, somos siervos, somos profetas, sacerdotes, nación elegida sobre la tierra. Y comprender quién nosotros somos como iglesia es una cosa extremadamente importante, y por qué no decir una obligación de cada creyente, de cada hijo de Dios.
Ser iglesia es mucho más que reunirse para una celebración semanal. Yo soy completamente contra, no juzgando a ningún ministerio, ninguna cosa, ninguna institución religiosa, evangélica que sea. Yo personalmente soy contra comparar la iglesia con reuniones semanales. Esta mentalidad, esta ideología de que la iglesia es una reunión en un templo una vez por semana al domingo, es tener una comprensión completamente equivocada de las Escrituras. Porque nosotros leyendo la palabra de Dios vamos a comprender que tampoco la iglesia es una institución religiosa. No es. Es más que eso. Es más que una comunidad. Es mucho más que una organización. Ella es un organismo vivo. Amén. Que siente dolor, que se alegra, que camina, que piensa, que cambia el lugar al donde está. Un hijo de Dios, ¿hay algún hijo de Dios aquí? Dígame. Amén. Un hijo de Dios, cuando él es llevado a cualquier sitio, a cualquier lugar, el lugar al donde el Padre pone él, este lugar es imposible si quedar lo mismo. Es imposible el ambiente al donde está un hijo de Dios genuinamente hablando la palabra. Es imposible él no afectar, no impactar el ambiente a donde se encuentra. Por eso que yo creo que la iglesia tiene que ser mucho más que una reunión religiosa final de semana. La iglesia tiene que ser mucho más do que un número de una institución filantrópica sin fines de lucros. Así que habla en castellano, sin fines de lucros. ¿Cómo está en portugués? Es mucho más que eso. La iglesia es llamada para ser una línea delantera, línea de frente. La iglesia es llamada para representar el creador de la humanidad. La iglesia es llamada para transformar, cambiar, impactar cualquier sociedad, cualquier ambiente a donde la iglesia es plantada. No porque hay algo o somos algo o porque tenemos algo, no. Es por el poder de la palabra que habita en nuestros corazones. La palabra de Dios, Pablo declara, escribiendo, él declara diciendo que vosotros sois carta de Cristo. Sois la representación, sois el documento oficial diciendo que Cristo murió pero que resucitó al tercer día. Y yo creo que dentro de cada uno de nosotros existe mucho de Dios para ser realizado. Yo creo que dentro de cada persona que está aquí esta noche, pastor, yo no soy creyente, incluye usted también. Pastor, yo no frecuento iglesia, inclusive ni creo en Dios, incluye usted también. Porque lo que Dios pone dentro del hombre es tan impactante que puede destruir, puede destrozar una ciudad, una casa, puede destrozar un barrio, puede destrozar una nación, un continente. Pero que esta potencia que Dios pone dentro del hombre, cuando es confiada, cuando funciona dentro de la voluntad de Dios, también puede no solo destrozar, pero que puede edificar una casa, una familia, un barrio, una ciudad. Yo creo que nosotros estamos marcando la diferencia en esta ciudad. Yo creo que nosotros estamos avanzando a cada día en gracia y poder y en unción. Yo creo que estamos mucho más allá do que el punto de partida de donde nosotros salimos. Y yo creo que aún hay mucho más de Dios para nosotros vivir. Yo creo que hay mucho más de Dios para nosotros conquistar. Hay muchas almas, hay muchos lugares, hay muchas tierras, hay muchas promesas de Dios que necesitamos nos posicionar para recibirnos en nombre de Jesús. Pero
existe un punto que yo quiero llegar aquí, que es el hecho de que cuando Cristo transforma la vida de uno, una transformación radical empieza primeramente no en nuestro exterior, empieza primeramente en nuestro interior. Dios empieza a cambiar todo lo que está por dentro, empezando desde la esencia del ser humano en el espíritu, afectando el alma, que por su vez afecta las emociones, los sentimientos, afecta el pensar, y va se extendiendo en nuestro exterior, de manera que las personas más cerca de nosotros empiezan a ser tocadas por esa transformación que se pasa en nuestro interior. Pasamos a vivir de manera distinta y logramos muchas victorias, logramos muchas bendiciones. ¿Cuántos aquí su vida mejoró desde el día que encontró a Cristo? Dígame. Amén. Todos nosotros. Y vamos aquí a ser sinceros, yo no soy predicador de prosperidad, pero que yo predico prosperidad bíblica. Puertas nuevas se abren, una nueva familia nace, el matrimonio se arregla, el marido cría vergüenza en la cara y se convierte, la esposa pasa a cocinar mejor. Aleluya. Dios empieza a prosperar todo lo que pone en la mano. Los hijos crecen y se tornan gente seria. El feo se queda guapo. Amén. El feo se queda guapo. El delgado engorda y el gordo continúa gordo. ¿Es así o no es? Es verdad. Amén. Allá. Dios empieza a prosperar de tal manera nuestra vida que empezamos a ser tocados en todas las áreas, bendecidos. Pero muchas veces nosotros no compreendemos este propósito de Dios. Por eso quiero volver aquí al propósito de iglesia. Porque si nosotros nos detenemos en las primeras victorias, corremos el riesgo de nos olvidar de las segundas. Solo hermanos, dos hermanas comprendido, voy a hablar otra vez. Si nosotros nos acomodamos con el primer que Dios hace, con las primeras obras, con los primeros milagros, las transformaciones básicas que Dios realiza en nuestra vida, si nosotros paramos por aquí, corremos un gran riesgo de nos olvidarmos de que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. Entonces yo quiero ser profeta en la vida de alguien aquí esta noche. Yo quiero ser boca de Dios en la vida de alguien aquí esta noche. Y usted entró aquí no para escuchar un culto, no para participar de una alabanza. Usted entró aquí para Dios entregar una palabra en tu vida que va a cambiar tu historia en nombre de Jesús. Y yo quiero que usted comprenda una cosa. Dios no paró con usted. Dios no acabó con usted. Dios solo está empezando en tu vida. Porque infelizmente muchas personas, por no tener una comprensión ni de Dios, ni de su vida, ni del día de mañana, me refiriendo a propósito de Dios dentro de nosotros, muchas veces nosotros nos apegamos a algunas victorias. Oramos tanto por un matrimonio, casamos y parece que la vida acabe del matrimonio. Ya está una maravilla, gloria a Dios, aleluya. Muchas veces nosotros oramos por un trabajo, por una empresa, oramos por una vida bendecida, financieramente hablando, profesionalmente realizada. Oramos y Dios entrega, porque está escrito: pedid todo lo que queréis y yo vos daré a vosotros. Amén. Mira para tu hermano así: Dios da, hermano. Oramos y Dios entrega. Dios, dame un trabajo, dame una empresa, y Dios pone en nuestras manos. Pero tu vida no acaba ahí. Es solo el principio de una grande jornada que Dios está empezando con usted. Dios, dame una cura. Dios, dame un novio, dame una novia. Dios, dame algo para mi vida ser bendecida. Y Dios entrega a nosotros. Y es interesante que si yo paro por aquí, yo puedo estar bloqueado
bloqueando o abortando o que Dios puede realizar en mi vida en el día de mañana. Infelizmente muchas personas cogen las bendiciones y ponen la bendición antes del dueño de la bendición. La bendición nunca es más importante do que la fuente de donde viene ella. Dios es la fuente de victoria para cada uno de nosotros. Y cuando yo cambio una victoria por el Dios de la victoria, yo estoy anulando, yo estoy abortando mi futuro con Dios. Una victoria, nunca se olvide de esta palabra, una victoria nunca es el fin. Una victoria siempre es el anuncio de otras victorias que están llegando. Tú tienes comprendido, hermano. Una victoria en Dios siempre está anunciando otra victoria que Dios va a traer sobre tu vida. Dios es un Dios de siempre cosas nuevas. La misericordia del Señor se renueva cada mañana, no es una vez por año, es cada mañana. La misericordia bloquea de nuestra vida lo que nosotros merecemos, pero que la misericordia abre puerta para la gracia se manifestar en nuestra vida. La misericordia bloquea la condenación y la gracia entrega la victoria para nosotros. Y la gracia de Dios es manifestada todos los días sobre nosotros. Quiere decir que la victoria de hoy es la victoria de hoy. Mañana hay más de Dios. Mañana hay más de Dios para tu casa, para tu familia. Amém, Jesus. Compreender esse propósito. E é por isso que dentro de cada uno de nosotros hay un grito, hay un mover que nosotros no conseguimos explicar, de buscarmos siempre algo mejor para nosotros. Eso no muere. Puede perder una puerta de empleo, puede perder un documento, puede tener cosas, grandes desastres en la vida, pero nunca tiene el poder de robar esta inclinación para algo mejor que está dentro de nosotros. Esta inclinación, este mover de Dios dentro de nosotros, está hablando de la presencia de Dios dentro de cada uno de nosotros. Porque Dios es un Dios de movimiento. ¿Dios es un Dios de qué? Movimiento. Si tu vida es parada hasta el día que usted encuentra a Jesús. Si tus emociones son emociones muertas, paradas, sepultadas, son sepultadas hasta el día que usted encuentra a Jesús. Por eso que la persona cuando pasa la vida entera entregando los puntos, tirando la toalla como se abre en castellano, abandonando todo, desistindo de familia, de matrimonio, de vida, de todo, algunos quitando su propia vida, pero cuando encuentra a Jesús nace otra vez diciendo: para mí es posible todas las cosas. E empieza a avanzar, porque Dios es un Dios de movimiento. Dios es un Dios de hacer las cosas funcionarem. Y si yo no comprender ese mover de Dios, este movimiento de Dios dentro de la vida del ser humano, yo puedo llegar a un determinado nivel de mi vida, quizá el medio del camino, pensando que estoy en el final, y decir: para mí está bien, para mí está maravilloso, para mí voy me aposentar, voy me jubilar por aquí. Leyendo la palabra de Dios, yo me quedo preguntando: ¿o qué sería de Israel, del pueblo judío, si Moisés hubiera se acomodado dentro del palacio? ¿Quién de nosotros no estaría feliz ser llamado hijo de la hija de Faraón? Mejores universidades, no necesitaba trabajar, todas las cuentas pagas, un camello con tracción en las 4 patas todo el año, podía cambiar para cual que quisiera llegar, llegaba ahí y decía: este camello aquí está bueno para mí. Miraba las patas, con tracción en las 4 patas, veloz, una maravilla, teniendo una protección, una guardia civil, guardas espalda, guardacostas, guardaespalda, acompañando él por donde le iba. Imaginemos nosotros si Moisés hubiera dicho: wow, Dios respondió mi oración, ahora estoy tranquilo. Porque muchos de nosotros estamos pidiendo eso. Muchos de nosotros oramos por eso. Señor, me da un trabajo para yo me quedar tranquilo. Señor, me da una empresa para yo me quedar tranquilo. Señor, me da un matrimonio con un hombre rico para que yo no necesite trabajar más.
Señor, me abre las puertas, me da un documento, Señor, para eso. Muchas veces nosotros oramos pedindo comodidad y Dios no contesta oración de comodidad. Porque si Dios contesta oración de comodidad, Dios está indo de encuentro con su propia naturaleza. Porque Dios no es un Dios que se acomoda. ¿Está conmigo? Diga amén. Imaginemos nosotros, si José del Egipto, porque hermanos, vamos a pensar bien aquí, salir de esclavo para ser empleado, gobernante en la casa de Potifar, encargado general en la casa de Potifar, es una bendición para contar un testimonio en la iglesia, ¿sí o no? Sí. Hermanos, necesito contar un testimonio aquí hoy. Dios me bendició, me quitó de la cueva. Quiero contar el testimonio que yo era ilegal, yo no tenía documento en Egipto, estaba aquí vendido como esclavo, no tenía dinero. Ahora mira, tengo todo, tengo casa para vivir, Dios me está bendiciendo y gloria a Dios y aleluya. Si José se acomodase en la casa de Potifar, José nunca llegaría a ser primer ministro de Egipto. Pero que dice la palabra de Dios que él fue acusado de manera mentirosa y fue parar dentro de la cárcel, y ahí en la cárcel él encontró a otro trabajo, como que diciendo: wow, el enemigo se quedó furioso, pero Dios me bendició, ahora soy encargado general de la cárcel. El enemigo está bajo mis pies y gloria a Dios y aleluya. Y quiero contar el testimonio aquí en la iglesia, hermanos. El diablo ficou furioso, el diablo estaba furioso, pero que ahora estoy encargado de la modelo. Estoy ahora encargado general. Nadie entra, nadie sale. Inclusive si usted conoce a alguien ahí, es solo hablar conmigo que yo pongo usted ahí dentro. Es un testimonio maravilloso, ¿sí o no? Maravilloso. Pero que José era un hombre que no le gustaba estar acomodado. Era una persona incómoda con las circunstancias. Era una persona que era contra una vida parada, inquieto. Era una persona que sabía. Comprenda aquí, hay una gran diferencia entre querer más y otra cosa es saber que el Dios que te bendice tiene más para dar. Hay mucha gente que habla: hermano, ¿usted cree que Dios va a te bendecir? Ahí él tiene la síndrome de si Dios quiere. Hermano, usted quer bautizar si Dios quiere. Claro que Dios quiere. Hermano, usted quer venir orar, si Dios quiere. Hermano, si Dios quiere. Hermano, tú quieres ser sanado, si Dios quiere. Claro que Dios quiere. Pero que yo necesito tener conciencia de lo que yo quiero. Porque las veces que Jesús realizó milagro, Jesús no preguntó: Padre, yo voy a orar a ti para saber cuál es tu voluntad para él. No, él preguntaba a la persona: ¿qué quieres que yo haga para ti? Si usted no sabe lo que usted quiere, usted no puede recibir lo que Dios tiene para dar. Necesitamos tenermos conciencia de que la fuente de victoria, de paz y de alegría es de un Dios inagotable. Inagotable. Un Dios que la fuente nunca para. Un Dios que la fuente siempre está viva. Un Dios que ha traído tu vida hasta aquí, mas aquí no es el punto final. Aquí es el punto de partida para algo nuevo de Dios. Que cuando Dios te toca, te bendice, te restaura, Dios solo está empezando algo nuevo. Amén. ¿Quién está comprendiendo aquí? Diga amén. Y yo me quedo imaginando este hombre de Dios. Y muchas veces nosotros miramos alrededor y preguntamos: ¿usted está? Es la pregunta de Dios para tu vida. ¿Usted está en el último capítulo de tu historia? ¿O usted solo está empezando? ¿Usted está satisfecho con todo? Gloria a Dios, aleluya, voy a parar por aquí. ¿O usted es uno de los inconformados? Inconformistas, gracias. ¿O usted es uno de los inconformistas? De aquellos nerviosos que el diablo grita diciendo: no va a dar más. Y usted grita de otro lado: no sé cómo, pero que Dios va a cambiar mi circunstancia. Amén. Usted es uno de aquellos que cuando vienen las probaciones, las luchas, las batallas, usted para mirando diciendo: bueno, ese aquí no es lo que Dios tiene para mí. Aquí yo rechazo de mi vida ese como el último capítulo de mi historia. Una de las cosas que me encanta de José es que cuando pusieron a José dentro de la cueva, creo que José miraba alrededor
y decía, bueno, esta cueva no tiene nada a ver con el sueño que Dios ha dado en mi vida. Entonces, si esta cueva no está de acuerdo con el sueño que Dios me ha dado, quiere decir que este no es mi punto final. O que usted está pasando es lo que Dios prometió para usted. O que usted está pasando es la visión que Dios tiene para tu vida. Si es, quédate ahí. Pero que si no es, esta palabra es una palabra profética para tu vida, para usted se levantar de donde usted está, sabiendo, no sé si será hoy, no sé si será esta semana, no sé si será en 2015 o principio de 2016, mas sé que una hora Dios va a me sacar de esta circunstancia y va a me llevar a la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Diga amén. Diga conmigo, ese no es mi último capítulo. Si usted tiene este inconformismo dentro de usted, esta inclinación para algo mejor, este caminar, este deseo, esta cosa que habla dentro de usted diciendo, hey, hay más, no es parando por aquí, hay más, usted va a volver a sonreír, las cosas serán restauradas. Si usted es uno de esos, usted necesita aprender algo aquí. Que cuando Dios salva nuestra vida, cuando Dios cambia nuestra historia, Dios cambia a nosotros y llegamos hasta aquí con mi vida restaurada. Vuelvo a sonreír, vuelvo a tener paz, siéntome como hijo en la presencia de un padre. Mi vida está restaurada. Pero que no para por aquí, tiene que ir más allá. Y para ir más allá, usted será confrontado por Dios para poner tu fe en acción. Amén. Si usted está dispuesto a vivir milagros, Dios pone en prueba nuestra fe. Si usted quiere vivir cosas grandes con Dios, porque todas las veces que nosotros miramos la historia de hombres y mujeres de Dios, nosotros vamos a mirar que fueron hombres que arriesgaron, que dieron un paso de riesgo, que tuvieron actitudes que parecían locuras para su tiempo, pero que fueron actitudes de fe. Que esa actitud de fe bendició la vida de ellos, bendició la familia de ellos, bendició la ciudad, las naciones a donde ellos se encontraban. Amén. Porque yo creo que lo que Dios tiene para usted es tan grande que es imposible caber solamente dentro de ti. Personas a tu alrededor, Dios toca, Dios bendice, Dios restaura. Y nosotros encontramos la vida de Pedro. Pedro dentro de una barca. Una barca, nosotros necesitamos comprender que barca era un lugar al donde Pedro estaba extremadamente familiarizado. No era una cosa rara, extraña para Pedro, no, era una cosa familiarizada. Era una cosa que Pedro conocía, probablemente desde niño. Probablemente su padre cuidaba, su padre cuidaba de barcas. Y Pedro simplemente estaba dando continuidad a los negocios de la familia. Pedro ahora estaba viviendo dentro de una barca, una circunstancia que le impactaba al tal punto que él tuvo que ser confrontado a permanecer en lo que estaba acostumbrado o dar un paso más allá para vivir promesas de Dios. Comprenda, aquellos que son llamados por Dios en algún punto, Dios saca a nosotros para una área al donde nuestra fe será la única cosa que podemos nos aguantar. Y en esa hora que conocemos cuán grande es el Dios de nuestra vida, como cantamos aquí. Porque conocer a Dios en la palabra de Dios, gloria a Dios, aleluya, pero que es en la práctica que usted sabe o que Dios puede hacer por usted. Pregunte a una persona que Dios la sanó de cáncer si un dolor de cabeza es motivo para se entristecer. Él va a decir, no, no es, porque un dolor de cabeza no es nada. Mi Dios es poderoso para hacer cosas mucho más grandes. Siempre que Dios nos saca de una circunstancia de comodidad, no es para matar nuestra vida, es para crecernos e irmos más allá. Entonces muchas veces nosotros no percibimos,
pero que la circunstancia que estamos viviendo no está anunciando el final de tu historia. La circunstancia que usted está viviendo está anunciando que Dios está a punto de cambiar tu vida de nivel. Amén. Hermano, usted perdió la oportunidad de gloria a Dios. La circunstancia que nosotros enfrentamos muchas veces está representando que Dios está empezando algo nuevo sobre nuestra vida. Amén. Cuando Pablo cayó del caballo en el camino de Damasco, la palabra de Dios declara que quizás Pablo estaba diciendo: mi vida acabó aquí ahora, yo no tengo para dónde ir. Pero que Dios estaba solo empezando una nueva historia, cambiando Saulo para Pablo. Saulo cayó del caballo, pero que quien salió caminando de allí fue Pablo. ¿Por qué? Porque cuando Dios permite la circunstancia ir de encuentro a nuestra vida, es porque Dios está diciendo: hasta aquí usted era una criatura vieja, pero que a partir de aquí será mi gloria que va a impactar tu historia. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios que Pedro entra en la barca con los discípulos, pero que lo que me llama la atención es que ellos no entraron porque querían entrar. Jesús hizo ellos entrar. La expresión en el original habla: y Jesús obligó a ellos a entrar, forzó a ellos a entrar en la barca. Si Jesús forzó a ellos a entrar en la barca, Jesús en el mínimo sabía que pelo menos un viento iba a soplar. ¿Sabía o no sabía, hermano? ¿O será que Jesús es uno de aquellos que diciendo: mira, hijo, yo voy a salvar tu vida, pero que vigila, yo voy a liberar aquí a algunos ángeles para se quedar cuidando, porque yo no sé lo que va a pasar contigo mañana? Dios no funciona así. Cuando Dios habló diciendo: entre en la barca y puede ir delante de mí, Jesús estaba diciendo, yo imagino que Jesús se encontró con el primero, o el chico que había multiplicado el pan en el mismo capítulo aquí, y había dicho: si tú no sabes que está esperando por ellos ahí del otro lado. Diga conmigo: la tormenta era intencional. Amén. Glória a Deus. La tormenta no cogió a Jesús de sorpresa. La tormenta era intencional. ¿Por qué la tormenta es intencional, pastor? Porque que Jesús no es un Jesús de paz, no es un Jesús de amor. ¿Por qué Él va a permitir nosotros entrarmos en tormenta, siendo que Él es un Dios bueno, en la realidad, en la tormenta, nosotros tenemos actitudes que en días normales nosotros no tenemos. Amén. Amém. En este momento que estamos aquí hablando, el huracán Patricia está pegando. Yo quería saber por qué que los huracanes tienen nombre de mujer, hermano. ¿Sí? Sí. Ojalá que no tenga huracán Tatiana, Marcelino, huracán Viviane. Aleluya. Hay algunos hermanos que llegan para decir: pastor, hay un huracán dentro de casa. Ahí yo comprendo más o menos qué está hablando. ¿Por qué, hermanos? En este momento que estamos hablando aquí, está el huracán pegando ahí en la Central América, México, la parte del Texas, Estados Unidos. Y gracias a Dios bajó del nivel 5 y ha bajado para 4 y estaba declinando para 3 o menos por las montañas de México. Entonces estamos orando por México, y si usted puede, levanta un clamor en favor de México en nombre de Jesús. Amén. Y la realidad es que cuando se sabe que va a venir un huracán, usted va mirando a la gente reforzando las casas, reforzando las ventanas, las puertas, las cosas de madera. Ellos empiezan a fortalecer con hierro. Las personas empiezan a protegerse mejor. Un ladrón, es imposible entrar en una casa en tiempo de huracán, porque la casa está tan reforzada que el ladrón es imposible de entrar en ella, porque están preparados para algo más grande. Están se preparando para algo que en un día normal era posible de entrar, pero que en épocas de huracán nosotros aprendemos determinadas lecciones, aprendemos determinadas circunstancias, que en las tormentas nosotros necesitamos mejorar muchas cosas en nuestra vida. Y cuando Jesús envía a los discípulos para dentro de un huracán, yo necesito comprender que determinadas circunstancias que enfrentamos en nuestro día a día, en nuestra vida, no vienen del diablo. Muchas veces nosotros culpamos al diablo, y es sencillo culpar a alguien que nunca está presente.
En la realidad, cuando nosotros hablamos mucho del diablo, ahí es que él se hace presente en nuestra vida. Muchas veces, por una falta de carácter, culpamos a Satanás. Soy un mentiroso, pero que el culpa es del diablo que entró en mi vida y dominó mi lengua. Soy una persona que no respeto a mi esposa. Fue el diablo que entró en mí, tomó mi mano con fuerza y... El diablo entró en mi ordenador, pastor, yo no sabía qué hacer. Culpamos al diablo en todas las cosas. Transferimos la culpa, transferimos la responsabilidad para uno que no tiene ni condición de contestar porque él ya está juzgado. El diablo ni se preocupa con el nombre que ponemos en él porque él ya está juzgado, no necesita ni entrar en acuerdo en conversaciones. ¿Qué quiero decir? Es que muchas veces nosotros llamamos del diablo, que es la mano de Dios trabajando en nosotros. Muchas veces decimos que el enemigo que está furioso. Y si usted mirar bien, hasta las veces que el diablo intentó destrozar tu vida, Dios usó para bien, para bendecir tu historia. Por eso que usted está vencedor aquí hoy. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros decimos que no queremos determinadas circunstancias, pero que cuando Dios empieza a soplar las cosas en nuestra vida, Dios está reforzando la fe que está dentro de nosotros. Ahora imagina usted con una fe pequeña, usted sabe que va a llegar del otro lado. Ahora imagina una fe fortalecida en medio de una tormenta. Levanta el infierno y usted continúa de pie diciendo: yo sé de dónde Dios me sacó, y si no fue la tormenta que quitó mi vida, yo sé a dónde yo voy a llegar en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Mira una persona que tiene la vida toda sencilla. Una oración una vez por semana, nunca ayuno, leo la Biblia solo en la iglesia, tiene un determinado nivel de fe. Ahora mira un creyente que pasó por pruebas. Mira un creyente que enfrentó tormentas en su vida. Es un creyente que el diablo tiene miedo de se acercar de él. Es un creyente que el diablo tembla cuando él se pone de rodillas en el suelo. Es un creyente que cuando él abre, él sabe lo que Dios es poderoso para realizar. Muchas veces yo lloré en muchas ocasiones por persecuciones que vivimos, por batallas, por luchas que enfrentamos, por momentos de persecución, de batallas, lutas tremendas. Pero que si no fuera de estas lutas que enfrentamos en nuestro pasado, no éramos los valientes que somos en los días de hoy. Si usted mira bien, la gente que tiró piedra en usted en el pasado no mató tu vida, y usted todavía está más fuerte. Y cuando comprendemos que las tormentas muchas veces son de bendición para nuestra vida, volvemos atrás y abrazamos a la gente que tiró piedra. Gracias. Pregunta a José o que él pensaba de los hermanos que vendieron a él como esclavo. Creo que no existió decepción más terrible en la Biblia, aparte de la muerte de Cristo, do que José ser vendido como un esclavo por sus propios hermanos. Pero que fue el tratamiento de esclavo que llevó José en dirección al palacio. Las piedras, las luchas, las tormentas que están soplando en tu vida no son para destrozar tu vida. Al revés, Dios va a usar para bendecir tu historia y te levantar más alto en Cristo Jesús. Yo no sé para quién estoy predicando aquí esta noche, pero Dios está fortaleciendo tus fuerzas. Él va a te renovar en Cristo Jesús. Tu matrimonio será más fortalecido. Tu vida, tu familia serán más fortalecidos. El diablo va a entender, tiene que cambiar las armas de él, porque lo que él está intentando, Dios es más grande. Aleluya, Dios es más grande. Por eso que el diablo se levanta para hacer frente a la iglesia, pero que la iglesia continúa de pie, porque aprendemos en las tormentas a pelear las luchas espirituales, como dice la palabra de Dios. Porque nosotros no confiamos en armas de los hombres, porque las armas que nosotros tenemos son poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas. El hombre mira para usted, puede decir: usted no tiene un diploma, usted no tiene dinero, usted no tiene apariencia de gente rica. Es porque no te conoce de pie en el medio de las tormentas. El interesante es que en un ejército podemos ver soldados siendo entrenados, pero que en la tormenta es una cosa tan oscura, tan completa, lleno de viento, lleno de cosas, que no conseguimos ver la gente. Quien mira a usted no sabe que usted es un entrenado de Cristo. El diablo va a se equivocar con alguien aquí. Aleluya. Mira para tu hermano y diga así: usted va a vencer.
Ahora Pedro estaba acostumbrado dentro de esta barca, que era una barca que había crecido, que había vivido con él, pero que estoy seguro que Pedro en toda su vida nunca había caminado sobre las aguas. Él no sabía que aún tenía una celebración para realizar en la barca. Es interesante que la misma barca que Pedro creció, él no sabía que iba a ser el lugar a donde él iba a vivir la más grande experiencia con Dios. La misma barca que le despertó todas las mañanas para ir a trabajar, la misma barca que Pedro estaba acostumbrado a salir para pescar todos los días, la misma barca que Pedro estaba acostumbrado a poner comida en la mesa para su familia, esta barca aún no había sido tocada por Jesús. Es la primera vez que Pedro sale con la barca después que había encontrado a Jesús. Pedro aún no había salido para pescar en la barca. Lucas capítulo 5 cuenta que Jesús entró en la barca, pidió prestado, y ahora Jesús, después de caminar un poco con Pedro, Pedro está a volver a tomar la barca otra vez. Es la primera vez después del encuentro con Jesús que Pedro está saliendo de la barca. Es la primera vez. Y estoy seguro que no es la primera vez que Pedro enfrenta tempestades en aquella misma barca. Ahora déjame te explicar algo aquí. Lo que Jesús quería saber es a dónde Pedro había puesto su fe. Hasta este momento la Biblia no es clara cuánto tiempo había pasado desde el encuentro de Pedro con Jesús. Lo interesante es que Pedro estaba acostumbrado con Jesús, estaba viviendo un buen tiempo, ya tenía un discipulado cerca con Jesús, ya tenía una comprensión de quién era Jesús, al punto que le habla: Señor, si eres tú, permita que yo vá contigo hasta ahí a donde usted